¿Cómo le va, comandante? Hola, 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 hola. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Enojo con los medios. Yo tengo una gripe bastante interesante. Van a disculpar lo malo, más de lo habitual, durante la emisión de hoy. Usted también está medio cachuzo. Yo vengo acumulándolo, pero usted tiene una voz. A mí me gusta cuando me enfermo, porque cuando me da gripe me hace como la voz un poco más grave. Y eso me agrada. No sé cómo queda, pero a mí me gusta tener la voz más grave porque me siento más, siendo un niño como soy, cuando tengo la voz más grave, me siento más adulto. Bien, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué pasa en Colombia? Mi amigo Álvaro Uribe está terrible, está jugando el Mundial también. No sé si hablar del Mundial, de Colombia, de lo mal que jugó Brasil. Vamos a tener material también de los fondos buitre. ¿Qué son los fondos buitre? ¿Vamos a entender o no? Vamos a tratar de entender. No es sencillo hablar de los fondos buitres porque son justamente organizaciones especulativo-financieras que se aprovechan de situaciones de indefensión de los países y compran deudas a precios irrisorios, de manera oculta muchas veces en relación a estos países, y después lo que hacen es especular en tribunales judiciales, obviamente, de países desarrollados para cobrar esa deuda en su integridad. Yo quiero hacer eso, depositar 100 bolivianos comprar un bono de 100 bolivianos y venderlo en 10 millones de dólares. Bueno, es parecido. Esto es una cosita que quieren hacer estos fondos buitres, que ahora han tenido un apuntalamiento muy importante porque la Corte Suprema de los Estados Unidos falló en contra de la Argentina y volvió el tema de la demanda que tenían estos fondos buitres contra la Argentina al juez de origen, que es el juez Griesa, que nunca ha tenido buenas actitudes en este caso con respecto a la Argentina en esta demanda. Excelente, le voy a decir algo que ya veníamos comentando. Dígame. Gracias a Santa Cruz de la Sierra por el recibimiento del G77. Yo no, le voy a ser sincero, no quería ir a la cumbre. No me gustan las cumbres, mucha diplomacia. Yo soy más ermitaño, no me gusta estar así en pos de diplomacia y todo eso. Pero me gustó ir a Santa Cruz y estuvo muy bueno, la organización excelente, el tratamiento a los periodistas. Felicitamos al Ministerio de Comunicación y a todos los demás organismos estatales que se rompieron el lomo porque todo salga pipí cucú y salió. Así que excelente todo en Santa Cruz. Un abrazo a ellos y también, ya que me fui unos días, doctor, Sí. le expreso mi gratitud por estar aquí sentado con ustedes, a todo el equipo técnico del canal Aviala que también nos trata. Es un gusto venir aquí a sentarse y charlar un rato de política internacional y medios de comunicación, un tema que además tanto nos apasiona, el análisis de los medios, cómo tratan los medios de comunicación las informaciones, cuáles son los intereses políticos que están detrás, contárselos a ustedes, analizarlo nosotros, es algo que nos apasiona y no solo lo hacemos aquí cuando nos sentamos, sino que lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Así que nos encanta, o me encanta a mí, hacer esto. No sé por qué Y dije nos eso. hacemos un poquito de mala sangre también, ¿no? Con los medios. Uy, sí, sí, porque es fuerte la penetración cultural que ejercen los medios de comunicación en pos de intereses que a nosotros o que nosotros no compartimos, entonces nos ponemos nerviosos. Pero bueno, así es el mundo. Esperemos que
en 30, 40, 50 años, 100, 200 o 300, si es que todavía hay vida humana en el planeta, haya un mundo un poco diferente, ¿no? Que no sea como Cristina, que dijo, las próximas, o dentro de algunos años ya no tendremos que hacer cumbres para vivir bien, sino que tendremos que Para hacer... vivir, Para vivir, claro. para sobrevivir casi. Exactamente. Ojalá que no sea así, pero A veces, no se detiene el tema de la emisión de gases, la contaminación del medio ambiente. Nadie toma medidas en ninguna parte del arco político, ¿no? Ni izquierda ni derecha me parece que toman medidas en serio para frenar la agresión hacia nuestro planeta. Y eso más temprano que tarde, creemos todos, que nos va a traer consecuencias serias. Así que aprovechemos... nadie sobrevivió a como una palabra justa para encontrarle, pero al castigo que se le da a la tierra, ¿no? Nadie lo ha podido sobrevivir y es la tierra la que termina ejerciendo su venganza respecto a esa situación. Cuando uno se para a pensar, y uno sobre todo lo ve en las hiperciudades, el movimiento en las grandes urbes que se genera de tráfico, de consumo cotidiano, digamos, si uno va, digamos, a un lugar de comidas, etcétera, y uno ve, digamos, todo Plástico. el plástico, exacto. Es peor que antes. Porque Y, antes por lo y ahora menos te dan que el plastiquito para la mayonesa, que el otro que viene en un plastiquito más lindo, la papa frita, es impresionante, digamos. Y alguien me dijo, me nombró justamente, hablamos de este tema con algunos colegas durante la cumbre en Santa Cruz. Y alguien dijo, en definitiva acá también pasa lo mismo, porque estamos hablando de vivir bien, de no contaminar, de las potencias, y estamos desperdiciando un montón de, ¿cómo se dice? De material, de plástico, no me salía la palabra. Estamos desperdiciando un montón de plástico, botando un montón de porquerías y no hay como... Y tiene razón, ¿no? Como que hay que empezar por... También uno tiene que empezar con una cultura de tratar de ser lo más ecológico posible. Y nosotros, lo digo yo, que también tengo mis contradicciones con eso, ¿no? Gasto un montón de agua para bañarme, qué sé yo, y otras cosas. Pero bueno, hecha esta digresión, nos metemos en tema. ¿Por dónde quiere arrancar? ¿Seguimos con los, ojo, con los diarios, con la demanda? Seguimos porque está cada vez más caliente ese tema. Está cabechi. Lo venimos hablando hace semanas, desde prácticamente que está el programa, con diferentes cuestiones vinculadas a la demanda marítima que emprendió el Estado Plurinacional de Bolivia en la Corte Internacional de la Haya, ahí en Holanda, y que el propio presidente Evo Morales fue quien la presentó. Ahora a Chile le toca presentar la contrademanda a la memoria boliviana. Pero esto, desde que ocurrió en Chile, no dejan de ocurrir cosas, no dejan de darse declaraciones. Contradicciones, algunas cuestiones internas ahí. Y ahora me parece que es un cortocircuito bastante fuerte, porque Felipe Bulnes, que es el agente chileno para la demanda de Bolivia en La Haya, salió a hablar por los medios de una entrevista, que es algo poco habitual, y generó un lío en la clase política chilena de dimensiones. A ver, vamos, esto es Ojo con los diarios. ¿Qué dicen los diarios en Chile? ¿Qué dice Felipe Bulnes, agente chileno? Felipe Bulnes dice a La Tercera de Chile en una entrevista exclusiva: ha habido irresponsabilidad y demagogia. ¿A quién se lo dice? Pero del lado chileno, no del lado boliviano. Exactamente. Estamos perdiendo un capital que Chile siempre ha tenido, que es actuar con seriedad, con responsabilidad y asumiendo estos temas de verdad como una política de Estado. Dijo nada más y nada menos que el actual agente, no es que está fuera del equipo marítimo chileno, está dentro. Exactamente. El Potosí, se fragmenta la posición chilena sobre demanda marítima de Bolivia. ¿Es en referencia a esto mismo que dijo Bulnes? Exactamente, sí. Tuvo repercusiones a este lado, y las repercusiones fueron fuertes. La razón, bajo el cintillo demanda marítima, la demanda marítima que Bolivia interpuso ante la
CIJ desata un roce interno en Chile, dice el diario La Razón de aquí de Bolivia. Muy bien, el rebote de las palabras de Bulnes aquí en el Estado Plurinacional de Bolivia. También La Tercera de Chile, críticas de Bulnes abren debate por estrategia frente a demanda boliviana. Se da cuenta de la repercusión que tuvo esta demanda. El canciller Heraldo Muñoz pide no agregar fuego a la polémica, tras los dichos de Bulnes sobre incompetencia de la Haya. Bueno, se ve que esto de querer declarar la incompetencia de la Haya es mal visto por algunos funcionarios chilenos que, como les decíamos, están dentro de este equipo. Están, y esto evidencian todos estos titulares que siempre repasamos, están muy nerviosos con esta situación al otro lado de la cordillera de los Andes. Mire un textual de justamente de Felipe Bulnes que le dio al diario La Tercera de Chile. Dice: he sido reacio a dar entrevistas porque de acuerdo con las reglas de la Corte Internacional de Justicia el caso es reservado, por lo que desde ya tengo esa restricción. Además porque creo que no corresponde andar discutiendo por la prensa cuál debe ser la estrategia de Chile. Pero en esta oportunidad he decidido hablar porque teniendo a cargo la defensa de los intereses de Chile respecto al litigio presentado por Bolivia, siento que es fundamental recuperar la racionalidad en la discusión del caso, la que se ha ido perdiendo un ritmo acelerado en las últimas semanas. Está enojado, Felipe Bulnes lo deja entrever en estas palabras, por que muchos expresidentes chilenos y muchos dirigentes actuales de la política de ese país han dicho que Chile tiene que presentar la incompetencia respecto a esta demanda. Esto no le ha gustado nada, cree que es una estrategia que no sirve, cree que muestra una situación de debilidad. Y otra cosa muy fuerte que ha dicho de Bulnes es: estas personas que hablan no leyeron la memoria boliviana, no la conocen, están hablando sin fundamentos. Lo cual da otra muestra de que da indicios de que la demanda boliviana es muy seria y que se está tratando con cierta liviandad esto de declarar una incompetencia al Alto Tribunal de la Haya. Vamos a ver qué pasa entonces, nos frotamos las manos, es un tema interesante, obviamente, este diferendo y lo que ha despertado, las reacciones que ha desatado la decisión del presidente Evo Morales de acudir al Tribunal Internacional para dirimir este tema por primera vez en más de 100 años. Ojalá, más allá de que estemos aquí en Bolivia, haciendo un programa en esta televisora, ojalá que como latinoamericanos, más pronto que tarde, chilenos y bolivianos puedan ponerse de acuerdo, y no solo ponerse de acuerdo, sino que Bolivia recupere una salida soberana al Océano Pacífico, tal cual es el sentimiento prácticamente, o diría, unánime del pueblo boliviano. Vamos a hacer aquí un corte, si les parece, y al regreso me gustaría que hablemos de Colombia, porque Álvaro Uribe no se banca haber perdido, o que su delfín, en realidad no sabemos si perdió Uribe más que Zuluaga, ¿no? Parece que perdió Uribe claramente porque fue el jefe de campaña y el principal agitador contra los procesos de paz en Colombia, y creo que ha dejado muchas paradojas y muchas lecciones la elección, la segunda vuelta en Colombia, que le permitió al presidente Santos ser reelecto por un mandato más. Y tengo para hoy también, no te vayas a ir de nuestro programa, tengo el nuevo hit de María Conchita Alonso. No, no me diga. Tengo para presentarles a todos un tema espectacular de la señora Conchita Alonso. La conocerán quienes nos siguen cotidianamente aquí en Ojo con los Medios por sus posturas talibanes. Me imagino el título de su canción: Odio al santo castrochavismo. Algo parecido es. Vamos al corte, ya regresamos y si nos animamos metemos a María Conchita de una. Vamos. Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Acá estamos y no nos vamos, segundo. Uy. Siga usted. Oh, ¿qué le pasó?
Vamos a Colombia. Estoy destruido, che. Bueno, este domingo, hace 2 días, se realizó la segunda vuelta en Colombia entre el candidato presidente Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga, candidato derechista del fin del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Había mucha expectativa porque en la campaña se planteó claramente que era una elección entre la guerra y la paz, entre la posibilidad de que los procesos de paz que se llevan a cabo en Cuba, La Habana, entre la FARC y ahora que se ha sumado el ELN y el gobierno, el Estado colombiano, lleguen a buen puerto, y la opción de Álvaro Uribe Vélez, que viene torpedeando sistemáticamente este proceso de paz. Ustedes conocen a Álvaro Uribe, quienes nos siguen en este espacio, hemos puesto 2 especiales, jueves y viernes de la semana pasada, para que tengan un perfil cercano del periodista, el expresidente al que muchos califican como narco paramilitar. ¿Podemos poner ese mapita a pantalla completa? Ese es el mapa de las elecciones en Colombia. Explíqueme, doctor, azul y marroncillo, ¿cómo es? Exactamente. El marrón indica las zonas donde ganó el presidente Santos, donde fue más votado, y en el centro vemos una pequeña manchita que marca Bogotá. Lo que muestra es generar en las zonas urbanas, en las grandes ciudades, el voto se concentró para Iván Zuluaga, y en las zonas del campo, en las zonas más rurales, el voto se concentró en el presidente Juan Manuel Santos. Exactamente. El caso de Bogotá, que lo tenemos en el centro del mapita, justo rodeado de todo ese celeste que pertenece a Zuluaga, fue impresionante la elección que remontó o que le otorgó la izquierda a Juan Manuel Santos. Había obtenido 440.000 votos en la primera vuelta, y en la segunda vuelta ese porcentaje llegó a 1.337.000 votos. Hoy decía usted, doctor, Santos llegó a la presidencia con el aval de la derecha y fue reelecto con el apoyo de la izquierda, porque la derecha ahora votó todos a Zuluaga. Habían salido 29-25 a favor de Zuluaga en la primera vuelta, y ahora 50 y un poquito más para Santos y 45 para Zuluaga. ¿Qué pasó? Habíamos hecho un ejercicio de conteo y más o menos se cumplió. Sí, se cumplió casi a rajatabla, porque podemos decir que los 15 puntos que tuvo el Partido Conservador pasaron prácticamente derechos en banda a Zuluaga, más un porcentaje más que habrá robado por otros lados, y el porcentaje de Alternativa Verde, que era el 8%, y del Polo Democrático, que era el 15%, y que realmente hizo una campaña fuertísima en favor de Santos, fueron ese lado. Y otro dato es que en la primera vuelta contábamos una abstención, gente que no fue a votar, del 60% del padrón, altísimo. Esta vez ese porcentaje se redujo en 8 puntos. O sea, casi el 50% fueron a votar. Exactamente. Aumentó un poco, pero igual aumentó un poco. Es bajo, pero digamos, demostrando que esa apatía... Porque en Chile, cuando hubo segunda vuelta, fueron menos. Fueron menos todavía. Acá fueron más. Acá fueron más, que es un fenómeno extraño. Generalmente no suele pasar que se registren más votantes en una segunda vuelta respecto a una primera. Pero generó tal expectativa y creo que tal temor que el candidato de Uribe haya remontado en los últimos 3-4 meses un tercer puesto hasta alzarse con el primero, con 29 puntos. Uribe entonces denuncia que hubo fraude. Lo cierto es que lo oficial indica que en Colombia ganó el apoyo a la continuación del proceso de paz, y esto es una lectura, un hecho muy importante, porque si ganaba Zuluaga, la verdad que con lo que está pasando en Venezuela se iba a complicar mucho la situación regional. De nuevo los roces, tanto con Maduro como con Correa, y Bogotá como un foco de alguna manera insurreccional hacia los procesos de cambio que hay en países vecinos. Por suerte esto no ocurrió, y Uribe ahora dice que es el castrochavismo, el que Santos es castrochavista. No entendemos nada,
Uribe en la misma línea de la María Conchita Alonso, que siempre jugando y medio en serio la ponemos aquí al aire. Lo mismo argumenta el expresidente Uribe. Vamos a ver qué dice, por favor. Que hay el mayor fraude de la historia, el mayor abuso de poder de la historia de Colombia, independientemente del resultado del domingo. Lo más importante es que los colombianos sepan eso. Es decir, le van a ganar al fraude, según usted. Claro. El fraude está creando un precedente gravísimo para la democracia colombiana. Están llevando la democracia colombiana al castrochavismo. Y no es de extrañar, porque el presidente Santos hace 4 años era el candidato de la seguridad democrática, hoy es el candidato de la FARC, del castrochavismo, del fraude, del extremo izquierdismo. ¿Qué pasa? Me parece que O sea, hubo muchos presidentes y gobiernos y pueblos que se dieron la posibilidad, ante conflictos internos, de sentarse a dialogar y decir, bueno, hace 40 años que nos estamos matando a tiros. Ninguno le ganó a ninguno. La sociedad se desangra por esto. Tratemos de llegar a un acuerdo de paz. Y esto no quiere decir que uno asuma la posición ideológica del otro. Ni mucho menos. Esta visión tan limitada y tan extremista de la derecha colombiana evidentemente tiene muchísimo apoyo entre la sociedad. Aunque no ganaron, 45% de los colombianos que fueron a votar apoyaron esta visión demasiado extrema. No se puede decir que Juan Manuel Santos, que ya tiene una tradición política larguísima ligado a sectores oligárquicos, ahora es un agente de la FARC. Sí. Por favor, está tratando de frenar un conflicto interno. Obviamente eso va a tener, si lo logra, un rédito político, y el presidente Santos entrará en la historia en ese caso por ser el mandatario que logró que la FARC dejen las armas. No hay ninguna ingenuidad en todas estas cuestiones, pero tampoco se puede decir que porque intenta llevar adelante un proceso de paz está aliado con la FARC, por favor. Imagínense que durante la Segunda Guerra Mundial, cuyo escenario fue Europa, donde se mataron 100 millones de seres humanos, después se sentaron a negociar una paz que podemos discutir en qué términos se dio y para quién fue beneficiosa y para quién no, pero se sentaron a discutir, y hoy esos países que hace muy poco tiempo, porque estamos hablando de 60, 70 años, se estaban matando, hoy conforman un mercado común único, con gobiernos en diferentes áreas, porque conforman una unión comercial muy poderosa y política. Es obvio que negociar no quiere decir adscribir a la posición política e ideológica del otro bando. Esto es más que evidente. Vamos a ver tweets de Álvaro Uribe. Y si no se puede negociar y dialogar, no existe la política. La política es eso, es el arte de la negociación. Imagínense que hemos visto fotos de presidentes que no son afines en sí y se dan la mano en las reuniones y dicen, incluso bueno, Obama y Raúl Castro se saludaron cuando fueron los funerales de Nelson Mandela en Sudáfrica. No está negociando, no ha negociado el gobierno de Estados Unidos por la liberación con los talibanes de Afganistán, por la liberación de un soldado, cosa que antes Bush decía, no se puede, es imposible, con los terroristas no se debe hablar. Están charlando ahora Estados Unidos e Irán para tratar de conseguir y eso tenemos que tocarlo aquí, un apaciguamiento en la situación que se está viviendo en Irak, que es verdaderamente muy complicada ante el avance de grupos cercanos a Al Qaeda. Todo esto es súper complejo, no lo vamos a explicar ahora porque no estamos en ese tema, pero lo vamos a tratar, y lo que queremos decir es que siempre hay grupos opuestos, políticos, ideológicos, que ante determinadas circunstancias están obligados a sentarse a negociar y dialogar. Tweets de Álvaro Uribe, obviamente en esta línea que acabamos de escuchar y ver.
Mire, esto es muy ilustrativo. Zuluaga, garantía del cambio solidario en la patria. Del camino. Del camino solidario en la patria. ¿Y qué significa? Dice, Colombia se ve por un lado, dice no a la FARC, versus la FARC por el otro lado, y lo pone al comandante Chávez. Es decir, asociando al proceso bolivariano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Iván de Márquez, comandante de la FARC, Chávez y la ex senadora Piedad Córdoba. Piedad Córdoba. Otro tuit de Uribe, fraude. Campaña de Santos tiene 3 cuentas. De la campaña, de derroche de publicidad oficial y de platas de compra de votos. ¿Hay algún hito más por ahí? Vamos a ver si tenemos uno más. Ahí está. Tuit oficial de Álvaro Uribe Vélez. Santos. Impunidad para la FARC y artillería y munición y plata y fraude para la segunda vuelta. Ya vemos cuál es entonces la línea del expresidente colombiano. Pasamos ahora a un material de CNN. Patricia Llaniot, la periodista. Tenemos uno más. Zuluaga, el candidato de los colombianos con claridad democrática. Santos, candidato del extremo izquierdismo. Está bien, son los conceptos que vertía Uribe durante esa comparecencia ante la prensa que compartimos recién. Sí, y mostrando ahí Colombia versus Cuba. una banderita, claro, como si en las elecciones del domingo se definió, digamos, un proceso o un sistema político. Digamos, ¿cómo se utilizan esos argumentos, ¿no? Para Demonizar, ¿no? Si estigmatizar. gana Santos va a venir el Castro comunismo. Bueno, ¿Alguien muchachos, se cree eso? paren un poco la mano. ¿Alguien realmente se puede creer semejante afirmación? Vamos a ver qué dice el presidente Santos en una entrevista que dio a la cadena CNN y a su enviada especial Patricia Llaniot, algunos conceptos del presidente reelecto. ¿Y Uribe? ¿Qué le contestaría Uribe? Porque sigue trinando. Yo estoy pasando esa página que el país quiere pasar del odio, del rencor, de la venganza, de las falsas acusaciones. Las falsas acusaciones. Y yo lo que quiero es escribir ese nuevo capítulo para Colombia, de un capítulo donde esté la esperanza en lugar del miedo, donde esté el juego limpio, donde esté la verdad. Ese es el capítulo que los colombianos queremos escribir. Si usted quiere dejar atrás el odio y el rencor y dar un gesto, hacer un gesto de unidad, ¿ha pensado en llamar usted al presidente Álvaro Uribe? No me pregunte, Ángela Patricia, sobre el expresidente Álvaro Uribe. Yo quiero dejar eso al lado. El país está aburrido de esas peleas. Eso no le conviene a nadie. Claro, pero una llamadita no vendría mal. ¿Para qué alimenta ustedes? ¿Para qué alimentan eso? Yo le estoy diciendo, yo quiero es seguir gobernando y tratando de que este país deje sus odios a un lado. Hay quienes dicen que a partir de lo que dice Uribe, pues se está causando un malestar entre las Fuerzas Armadas y que tal vez usted tiene que recomponer esa relación con una parte de las Fuerzas Armadas que se plegó a la campaña uribista. Y hay quienes dicen que, bueno, que si Uribe sigue tuiteando de la manera que tuitea y sigue diciendo las cosas que dice, hasta puede instigar una insurrección militar. Son boberías. Las Fuerzas Armadas de Colombia están como una sola pieza. Se lo digo yo, que soy el que más las conozco. Y en estos momentos están sólidas como una sola pieza, apoyando el proceso de paz, porque ellos son los primeros que saben que la paz para un soldado es la victoria. ¿Y cómo va a lidiar con esa oposición que se va a ver, se anticipa ya virulenta durante 4 años, presidente? Yo lo que aspiro es que pasen al juego limpio. En lugar de ser guerra sucia, la guerra sucia es la que se basa en la mentira, en el falso testimonio, en acusar sin fundamento, a un juego limpio. ¿Qué pasó con la denuncia de los $2 millones del narcotráfico a su campaña pasada? ¿Qué hizo el presidente Uribe? Pues que quedó sin ningún fundamento. Cuando le preguntaron las pruebas, dijo que no tenía pruebas. Eso fue algo realmente irresponsable. Usted obtuvo, bueno, una importante votación con el apoyo de la izquierda. A cambio de este apoyo electoral, yo sé que usted ya ha dicho que ellos no quieren ser parte del gobierno, que se van a mantener en la oposición, pero ¿qué les prometió a cambio? Ahí lo que hubo fue una confluencia como de objetivos. El principal es la paz.
Pero ellos también se han dado cuenta que mi gobierno es un gobierno bastante progresista. Las políticas que hemos puesto en marcha son políticas dirigidas a los más vulnerables, a los más pobres. Nuestra política de vivienda gratis, nuestra política de educación gratuita, nuestra política de salud, donde convertimos la salud en un derecho fundamental y no en un negocio. ¿Recibió alguna reacción de las FARC frente a su triunfo? ¿Cómo le gustaría a usted que recibiera las FARC y el ELN el resultado de ayer? Como un mandato del pueblo colombiano para que aceleremos este proceso para finalizar el conflicto lo más pronto posible. Yo creo que ese es el sentido de lo que sucedió en las elecciones. Y, presidente, retomando una respuesta que me habló sobre la cárcel, hay que definir cuál sería la cárcel donde irían estos guerrilleros responsables o, bueno, condenados por estos crímenes atroces. ¿Podríamos pensar una cárcel tipo Pablo Escobar? Porque donde se recluyó, donde en una finca, bueno, que se acondicionó una cárcel para que Pablo Escobar se fuera a esa cárcel. Yo no lo voy a anticipar a usted, la negociación, Ángela Patricia, le he dicho 1000 veces, yo no voy a negociar con usted lo que voy a negociar allá en La Habana. Interesante, ¿eh? Parece ser que Patricia Giannet es muy molesta, se hace la tonta, ¿no? Se hace la ingenua y parece ser que a la CNN comienza a molestarle algunas cositas de Juan Manuel Santos. Exactamente. Me parece que Santos se va convirtiendo claramente en esos presidentes a los cuales la CNN va a fustigar una y otra vez. Y está lo de bueno, Patricia Giannet fue... Y creo que la torpeza política de esa ultraderecha es lo que está, en definitiva, volcando a Santos hacia posturas y alianzas, obviamente, más hacia la izquierda. Cuestión que me parece que esto que vimos ahora, algunas cuestiones que dijo Santos, no las esperábamos bajo ningún punto de vista cuando llegó por primera vez a la presidencia. Y en definitiva, se está instalando en Colombia un proceso político que me parece que es interesante seguir de cerca. Y ojalá, por supuesto, que pueda llegar de una vez por todas a un proceso de paz y no siga muriendo hermanos colombianos en esa guerra que ya lleva 50 años. Es demasiado. Se dice fácil, pero debe ser algo muy difícil de vivir. Estos grandes carteles de la comunicación estaban muy desacostumbrados a que sean enfrentados o que sus preguntas o posiciones sean cuestionadas. Estaban acostumbrados a los políticos sumisos de América Latina que casi agradecían de rodillas que Patricia Giannet u otro de CNN los entrevistara. Ahora vemos cómo, digamos, los presidentes le dicen, esto te lo contesto, esto no, vos no me podés decir esto. En este caso, Santos diciéndole, yo no le voy a decir a usted la negociación que voy a tener con la FARC, y esa insinuación de que hace de una cárcel tipo Palacio, remitiéndose haciéndose a la Pablo tonta, Escobar. haciéndose Claro, la tonta, ¿no? Eso molesta. Eso molesta porque se hace la ingenua. Claro. Cuando no, de ingenua, la cara de los últimos 20 años de la CNN no tiene nada, ni un poquito. Recordemos su entrevista al dictador Pinochet, en la cual poquito le preguntó y estaba muy sonriente, se sentía cómoda. Bueno, lo cierto es que la línea de la ultraderecha continental para atacar a Santos está bastante fuerte y desde Miami se maneja el mismo discurso, los sectores ultraconservadores de Estados Unidos, que el presidente Álvaro Uribe. Una muestra de ello es María Conchita Alonso, actriz, artista cubana, muy ligada a los sectores contrarrevolucionarios de Miami, que ha salido a hacer declaraciones como la siguiente. Vamos. Hola, soy María Conchita Alonso. Nací en Cuba y a los casi 5 años nos tuvimos que ir por el comunismo. Me crié en Venezuela, un país libre, democrático. Cuando vi venir el comunismo, se lo advertí a todos mis amigos y nadie me quiso creer. Todos se burlaron de mí, dijeron, no, eso nunca va a pasar aquí. Yo sé lo que es el castrochavismo y les digo a mis amigos colombianos, cuidado que esto va a llegar si continúan
con lo mismo que está pasando hoy en día en Colombia. Óscar Iván Zuluaga y Álvaro Uribe Vélez representan la libertad y la democracia. ¿Qué quieren? ¿Otro castrochavismo en Colombia? Ya saben por quién votar si eso es lo que no quieren. Bueno, y hemos estado hablando aquí largamente sobre los tentáculos de los sectores contrarrevolucionarios de Miami para desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro. La apuesta principal de ellos en esta coyuntura era que gane, obviamente, Zuluaga, para tener allí una cabeza de playa y seguir adelante con esto. Y la amiga María Conchita también, perdón, su hermano Robert Alonso, ligado a grupos contrarrevolucionarios en Venezuela, y ella en una campaña permanente por, en la misma línea de María Corina Machado, excitar las calles en Venezuela, llevar las movilizaciones, generar un conflicto interno allí. Han perdido un punto importante con las elecciones en Colombia. Pero vamos a ver un videoclip que preparó esta señora, que lo enmarcamos obviamente en toda esta campaña de desestabilización y de pretendida excitación por parte de estos sectores de ultraderecha, del que evidentemente también participa Uribe, que tiene el mismo discurso exacto para salir del gobierno de Maduro en Venezuela. Vamos con el videoclip, esto me parece que es interesante. Unidos jamás nos vencerán. Héroes de luz luchando por tu libertad. Estudiantes, su arma es la universidad. Cada mañana me pregunto cómo están. La calle es nuestra, tómala. Escucho mi eco gritando libertad. Quiero ser libre para amar. Haz que tu eco mate la maldad. Unidos jamás nos vencerán. Escucho mi eco, gritando libertad. Castrochavistas, nuestro eco los derrocará y sus crímenes pagarán. Al que ríe de último ríe mejor. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? El final Es tremendo, el tremendo. final es tremendo. El final Tremendo. es tan locos. Tan disociado. Sí. Pero o sea, más allá de, o sea, que te genere risa, son sectores muy poderosos, tienen mucho dinero y bueno, hay que tener cuidado, ¿eh? No es ingenuo que pongamos este tipo de materiales al aire, más allá de las sonrisas y lo demás. Mucho cuidado con esta gente. ¿Hacemos corte, le parece? Un cortecito con... Qué nefasto Disculpen lo malo hoy, que estoy destruido, ¿eh? Qué nefasto, el que ríe último ríe mejor. Es una frase, es una amenaza muy explícita sobre lo que les va a pasar, digamos. Es una advertencia, digamos, que viene más allá de ella. Ojalá pronto podamos, tal vez, tener un video en exclusiva. Lo estamos evaluando, estamos negociando con María Conchita. No se ríe.
un video en exclusiva aquí en Ojo con los Medios de María Conchita Alonso hablándole al pueblo boliviano. Vamos a ver si... Estamos en negociaciones, tal vez salga, tal vez no. Seguimos hablando también con el embajador, encargado de negocios, Jeffrey Brown, aquí en Bolivia, y vamos a estar con todos estos temas. Obviamente este año hay elecciones aquí y los gringolandis no descansan, así que nosotros estamos trabajando junto a ellos. Corte aquí en Ojo con los Medios, ya regresamos, no te muevas, hablamos al regreso de los fondos buitres, a ver si nos enteramos de qué son los fondos buitres. Avia Yala Televisión, un continente de culturas. ¿Cómo estamos hoy, doctor? ¿Cómo estoy? Estoy ahí estoy al 30%. Sí, no. Su nariz es... Que no se entere nadie, por favor. De... Que no se entere nadie, esto no lo ve nadie, nadie se va a dar cuenta, esto es televisión, no pasa nada. Fondos buitres, ¿qué son los fondos buitres? También ¿por dónde anduvieron los fondos buitres? Los fondos buitres se han especializado en un momento en África y en América Latina. Hasta en Europa estuvieron, pero África decidió hace 4 o 5 años atrás crear una instancia que es un servicio africano de apoyo jurídico, porque eran tan fuertes los ataques de los fondos buitres contra países de África, que se creó un servicio supranacional para tratar de contrarrestar las demandas para cobrar esas deudas ilegítimas, ilegales, incobrables, además de bonos basura. Muy bien, empezamos el repaso. ¿Nota de La Nación de Argentina? Sí, ¿O qué? Exactamente. ¿En video? En videíto, hizo un... A ver, los diarios ahora se están transformando. Y ahora tienen, hasta las agencias de noticias tienen servicio audiovisual porque tienen que competir con internet, con la televisión. La revolución de las comunicaciones, La Nación de Argentina, a ver si nos ayuda a entender qué carazo son los fondos buitres. ¿Qué son los fondos buitre? Por lo general, son empresas constituidas en paraísos fiscales que reúnen 3 grandes condiciones: muchos abogados, asesores financieros y millones de dólares. Estos fondos básicamente identifican países o empresas que cayeron en desgracia económica y compran su deuda por unos pocos dólares con el objetivo de litigar algunos años y cobrar millones. Cuando un país tiene problemas económicos o directamente va camino a la quiebra, el precio de sus bonos se derrumba en el mercado porque sus tenedores se asustan y corren a venderlos. Allí es cuando estos fondos entran en acción y compran estos papeles a una fracción de su valor nominal. La otra alternativa es cuando un país negocia una forma de pago con sus acreedores, es decir, cuando realiza un canje de deuda. Allí, los buitres no aceptan la reestructuración y cuando el canje está cerrado, comienzan a litigar para poner en riesgo la operación, poner al país en riesgo de default y obligarlo a negociar. Por lo general, el foco de estos fondos han sido siempre países pobres y con bajos índices de desarrollo humano, como Congo, Costa de Marfil, Ecuador, Panamá, Perú y ahora también la Argentina. Uno de los ejemplos más recientes es el del fondo FG Hemisphere contra el Congo. Hace 30 años, el dictador Joseph Mobutu pidió un crédito de 30 millones de dólares al gobierno de Yugoslavia para construir un puente. El puente jamás se construyó y el dinero desapareció, al igual que Yugoslavia. Peter Grossman, el director del fondo buitre, compró esa deuda a Bosnia por 3.300.000 dólares y ahora pretende litigar en un paraíso fiscal para cobrar 100 millones, con punitorios e intereses incluidos. Esos 100 millones son los que, por ejemplo, necesita Congo para brindar agua potable a 200.000 niños y evitar que mueran de cólera. Salvando las diferencias, fondos hicieron algo similar con la Argentina cuando se encontraba a punto de ingresar en la crisis del año 2001. Elliott, NML Capital, Aurelius, AC Pasteur, Blue Angel y DART compraron bonos argentinos que valen 3.600 millones de dólares, pero los pagaron a 1/10 de su valor. Ahora, estas empresas litigan para cobrar la totalidad y promueven embargos en todo el mundo contra bienes del país. Desde ya, esta porción de acreedores es solo el 15% de los que no ingresaron a los canjes de deuda.
Pero por ejemplo, quedémonos con este último, DART. Su dueño, Kenneth Dart, ha sido uno de los mayores acreedores privados de la Argentina, quien ahora le reclama al país 725 millones de dólares y 4 años de intereses. Dart vive desde 1990 en las Islas Caimán, donde está su fondo. Es conocido en el mundo de las finanzas porque su fondo compró deuda de Brasil, Rusia, Ecuador y Turquía a precio vil para luego cobrarla. Quizás el dato más curioso de Dart es que mientras litiga para cobrar deuda argentina en default que compró una fracción de precio, al mismo tiempo su emporio posee una fábrica de vasos de poliestireno en la localidad bonaerense de Pilar, donde disfruta de un régimen de promoción industrial. Qué interesante, doctor, que un medio de comunicación ultraconservador como La Nación emita un reporte de Argentina, un reporte en este tono, en el que no hace falta mayor interpretación para darse cuenta de cómo calificar el accionar de esta gente. Que cuando vos te estás muriendo, viene y te dice, ¿cuánto necesitas? ¿2 millones de dólares? Tomá, yo te ayudo. Pero después me vas a tener que pagar 40. Es que ni siquiera esa compra de bonos que utilizan los fondos buitres, que en general son empresas constituidas en paraísos fiscales, se cuentan hoy en el mundo 47 empresas conocidas como fondos buitres, pero que en realidad lo que son tapaderas, y en realidad sus paquetes accionarios demuestran que en realidad son 3 o 4 fondos los que hacen esto, y lo que hacen es comprarte una deuda, pero a espaldas tuyas, una deuda que quedó emitida en algún momento, en un bono de deuda, por ejemplo, que en el caso de la Argentina, el gobierno tanto de Néstor como de Cristina de Kirchner, no son responsables, en este caso, de este bono que anda circulando, sino que la responsabilidad recae en gobiernos del año 2001 y en gobiernos de los años 90, es decir, de Fernando de la Rúa y Carlos Menem, para ubicarnos. Y los bonos que fueron en ese momento adquiridos, uno de ellos, el fondo que está haciendo el litigio contra Argentina en 48 millones, la presidenta dijo que ahora están pidiendo cerca de 900. Y dijo muy inteligentemente la presidenta Cristina ayer en un mensaje a la Nación que ni la mafia tiene esos porcentajes de ganancia. Es impresionante. Y en general de estas cosas no nos enteramos, no nos damos ni cuenta, nadie se entera. Los medios no nos preocupamos por lo general de poner estos temas en agenda que realmente afectan un montón a los 10 millones de dólares. Bueno, es parecido. Esto es una cosita que quieren hacer estos. Y luego seguimos comentando. La deuda externa, que comenzó a crecer exponencialmente desde la dictadura de marzo de 1970, Hola. constituyó sin lugar a dudas el cepo más formidable que atentó contra el crecimiento, el desarrollo de la Argentina y generó pobres, desocupación, atraso. Esa deuda no solamente creció durante la dictadura, también creció en democracia, creció durante los años 80 y creció también exponencialmente durante el régimen denominado de convertibilidad. Formidables operaciones financieras que algunos la llaman como el mayor fraude financiero de la historia. El denominado blindaje y el megacanje. El blindaje tiene lugar a fines del año 2001.